Voy a presentaros al siguiente ponente. El siguiente ponente es Carlos Cuesta. Es biólogo, investiga en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, que suelo llamarle instituto y es centro de investigación. ¿Me habéis escuchado? Está registrado en todos los sitios. Aparte de esto, Carlos es monologuista, pero monologuista de verdad. Y aparte, hace monólogos científicos. Es buenísimo y yo de verdad creo que es una de esas personas que en España no se le acaba de conocer porque no trabaja en las redes sociales, pero es un tesoro de la divulgación de Valencia. Y yo quiero pedir un aplauso para él, para Carlos Cuesta. Bueno, yo vengo a contar la historia de Barry James Marshall, una persona que es famosa por dos cosas. Por un lado, demostró que la bacteria Helicobacter pylori es una importante causa tanto de las úlceras pépticas como del cáncer gástrico. Y, por otro lado, es un mago. Bueno, continuando con la historia, Marshall, junto con su compañero Robin Warren, que era un patólogo interesado también en lo que era la gastritis. Es que esta foto me desconcentra mucho, volvemos a la del mago. Vale, pues continuando con la historia, los dos tenían la teoría de que las úlceras pépticas y el cáncer gástrico podía ser provocado por una bacteria. Eso la comunidad científica en general era muy escéptica. No se creían que un organismo, y menos una bacteria, pudiera sobrevivir en el ambiente ácido del estómago. O sea, yo personalmente sí me lo creo. He vivido en pisos de estudiantes con ambientes mucho más tóxicos y sobrevivíamos y prosperábamos. Pero supongo que eran otros tiempos y la gente no estaba tan convencida. Aún así, a pesar de ese escepticismo general, Marshall logró presupuesto para un año de investigación. En ese año empezaron a hacer cultivos a partir de biopsias de estómagos. Los 30 primeros cultivos, es que esta parte siempre empatizo mucho, no dieron nada. Empatizo con eso. Sin embargo, el cultivo 31 sí que dio resultados y se debió a una pequeña casualidad, que es que el protocolo dictaba que cuando se hacía un cultivo de un frotis de garganta, se hacía solo durante 2 días. Si a lo largo de 2 días no había salido nada, se desechaba. Daban por hecho que a partir de 2 días podía haber contaminaciones. Sin embargo, uno de los cultivos, por problemas de tiempo y de carga de trabajo, se dejó de jueves a lunes. Y cuando lo miraron el lunes, sí que había la presencia de la bacteria. Esto demostró 3 cosas. La primera, que en España se habría hecho mucho más rápido, porque eso de que haya un cultivo dando vueltas por el laboratorio es pan nuestro de cada día. La segunda, que el Helicobacter pylori necesitaba más de 2 días para crecer, por eso no se había visto hasta entonces. Y la tercera, que el frotis de garganta se contamina fácil, pero con lo que están trabajando no. Por lo que el Helicobacter pylori sí podía crecer, pero otras bacterias no podían crecer. Básicamente, ellos con esto querían justificar que sí que la bacteria podía vivir en el estómago y podía ser la causa de las úlceras. Presentaron estos resultados a la Sociedad de Gastroenterología Australiana, que recompensó sus esfuerzos diciendo que su trabajo estaba entre el 10% peor de trabajos que habían recibido ese año. O sea, que era broza, básicamente. Sin embargo, Marshall no se dejó amedrentar. La gente que vive de la ciencia, o intenta vivir de la ciencia, estamos acostumbrados a los palos, así que en lugar de rendirse, en lugar de retroceder, se dedicó a infectar cerditos. Que también falló, no logró infectar ningún cerdito. Esto es literal, los lechones resistían, no hubo manera. Entonces tuvo que pensar, tuvo que ver cómo llegaba a otro punto, cómo conseguía demostrar lo que él estaba convencido. Entonces, los libros no lo comentan, yo estoy segurísimo de que la idea surgió de, básicamente, Warren y él, tomando cervezas y diciéndose el uno al otro, no hay huevos, tuvieron una idea brillante, una idea magnífica, una idea consistente en beberse los cultivos. Eso es literal. Cogió un cultivo que tenía de Helicobacter pylori y se lo bebió. Su teoría era que al cabo de un año, o un poco más, iba a presentar úlceras. Iba a mostrar los síntomas y ya no iba a quedar ninguna duda. Sin embargo, tanto para bien como para mal, el resultado superó todas las expectativas. Al cabo de 5 días, entre el 5º y 8º día, empezó a mostrar ya síntomas como vómitos. Antes de tragárselo, o sea, antes de pegarse el lingotazo, se hizo una endoscopia para comprobar que realmente su estómago estaba bien.
Al quinto octavo día empezó a mostrar vómitos. Al octavo día se hizo otra endoscopia y se encontró con que tenía gastritis. Hizo además una biopsia del tejido y empezó a cultivarlo. Al día 14 se hizo la tercera y última endoscopia, comprobó que la gastritis seguía y además el cultivo que habían hecho de la biopsia del octavo día estaba dando resultados. El Helicobacter pylori estaba creciendo. Al 14º día se tomó antibióticos y se curó. La gastritis desapareció. Entonces, esto demostraba ya sin ningún tipo de dudas porque continuaban los postulados de Koch, que era que habían cogido un individuo enfermo, habían cultivado la bacteria, habían usado la bacteria en un individuo sano, el individuo sano había mostrado la misma enfermedad y se había vuelto a poder cultivar la bacteria de ese individuo. O sea, ya no había ninguna duda. Entonces, volvieron a presentar los resultados y aquí finalmente lograron ya no tuvieron ningún problema, ya pasaron los trámites, lograron la recompensa de que en 2005 Marshall recibió el Premio Nobel de Medicina. Y aunque ningún libro lo comenta, yo estoy bastante seguro de que también logró una mención de honor en los premios Darwin. A día de hoy sigue vivo, por lo que yo supongo que ya ha perdido la costumbre de beberse los cultivos y se le considera una eminencia en su campo. Que no es beberse cultivos, hablo de la parte del estómago y eso. Y ya está.